Dice Efesios capítulo 5, versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. ¿Por qué Él es marido? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced al Señor, en el Señor, a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como sirviendo a Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ello lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Hermanos, a este mensaje le he puesto reflejando la llenura del Espíritu Santo. El contexto, hermanos, de todo este pasaje nos habla desde la llenura, de la alabanza, de la gratitud, y también, hermanos, en el versículo 5, 21, nos habla del someteos unos a otros, y sigue hacia adelante con la familia, hermanos. ¿Sí? En la palabra sujeción, hermanos, podemos nosotros, a manera de introducción, si usted ha estado en el ejército ya sea o ha visto cualquier ejército, siempre hay personas que están al mando, ¿verdad? Uno tras otro y tras otro, ¿verdad? Pero aquí siempre hay uno mayor que otro, siempre, ¿verdad? Siempre hay uno mayor que otro, ya sea del soldado raso, soldado primero, el cabo, y ¿qué sigue del cabo? Sargento primero, sargento segundo, ¿qué más se sigue? Teniente, subteniente, y así llega, ¿verdad? Y todos están sometidos a eso. Y ese es el ejemplo que nos da los militares, ¿verdad? Cada quien está sujeto a un mando, ¿sí? En el ejército. Pero déjenme decirles, hermanos, que en lo bíblico Dios nos cambia el panorama del ejército, ¿sí? En un sentido. Para introducir este mensaje y para introducir este pasaje de Efesios 5, 21.
Hermanos, tenemos que ver este pasaje, este versículo de Efesios 5:21, porque es muy importante definirlo para poder entrar al siguiente tema que el apóstol Pablo nos va a dar en Efesios 5:22 en adelante, hermanos. ¿Sí? Hermanos, dice la palabra de Dios en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos es lo mismo que estar bajo autoridad de alguien. Sí, eso es lo mismo. Entonces, la palabra de Dios nos habla que debemos estar bajo la autoridad de unos con otros. Eso es increíble, ¿no? ¿Sí o no? ¿Eso pasa en los ejércitos? No. No pasa eso en los ejércitos. Pero entre nosotros, Dios nos indica que debemos de estar bajo la autoridad de unos con otros. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo nos especifica en qué debemos de estar sometidos unos a otros. Sí, porque, entonces tú estás bajo mis órdenes, ¿verdad? Y yo puedo mandarle a Toño, órale, ve tú, así estás, tú estás bajo mis órdenes. Y luego viene otro a mí y tú también estás. Sería un caos, ¿verdad? ¿Sí o no? Sería un caos de personas que están sometiendo, pero de más, ¿verdad? El apóstol Pablo nos especifica en qué debemos de estar sometidos los cristianos dentro de la iglesia, hermanos. En la iglesia. ¿Sí? Y es en el temor de Dios. Es en el temor de Dios. Y la clave de este versículo es esa frase llamada temor de Dios. Esa frase, hermanos, aparece. ¿Cuántas veces aparecerá en la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Temor de Dios? Aparece desde el Antiguo Testamento, hermanos, hasta Apocalipsis. Entonces, hermanos, cuando una frase aparece desde Génesis a Apocalipsis, es porque el Señor nos está acentuando algo para nosotros. ¿Sí? Y hermanos, nosotros debemos de estar sujetos, hermanos. Debemos de estar respetándonos también, hermanos, unos a otros en el temor de Dios. Pero tenemos que entender qué es el temor de Dios. ¿Sí? ¿Qué es el temor de Dios? Muchos han definido el temor de Dios como un miedo hacia Dios. ¿Sí? Muchos han definido el temor de Dios como un miedo. Y no hago esto porque Dios me va a castigar. Ese no es el temor de Dios, hermanos. La palabra temor aquí nos explica que es un temor de respeto, hermanos, hacia Dios. Entonces, para entender bien este versículo, tenemos que empezar a ver cómo debemos nosotros de entender y qué implica el temor de Dios en nosotros. ¿Cuál es ese temor de Dios y qué tengo yo que experimentar para el temor de Dios? ¿Tengo que tener miedo hacia Dios? Tengo que tener un respeto, pero yo ¿cómo reflejo ese respeto hacia Dios? Ese es un respeto reverente hacia Dios. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué es ese temor de Dios que tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo ese temor de Dios? Bueno, número 1, hermanos, Proverbios 8:13. Vamos a definir, hermanos, ¿qué es el temor de Dios? Proverbios capítulo 8, versículo 13.
Proverbios 8, ya estamos ahí, hermanos. 8, 13. Y lo primero que podemos ver en el temor de Dios, hermanos, nos lo dice este proverbio: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Primer cosa que tiene que ver con nosotros el temor de Dios es que en el temor de Dios, hermanos, hay que aborrecer el mal. Entonces, ese respeto que yo le tengo a Dios, ese temor que le tenemos que rendir a Dios, me tiene que hacer entender a mí y a usted que debemos de ir alejándonos del mal. Tenemos que ir quitándonos del mal. ¿Sí? Ahora, cada versículo que voy a dar, hermanos, usted lo va a asociar con el someteos unos a otros. ¿Sí? Cada versículo que yo le dé lo va a juntar con el someteos unos a otros. ¿Sí? Y vamos a ver a qué conclusión llegamos. Sí, o sea, si está apuntando, cuando veamos el versículo, el mandamiento, asócielo con esa frasecita que va antes. Entonces, hermanos, es aborrecer el mal. Y luego dice ahí, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces le podemos nosotros agregar, hermanos, a alejarnos del mal, a ¿qué? Quitarnos la arrogancia, hermanos. Entonces, la arrogancia, la soberbia, si este es el temor de Dios, hermanos, entonces, ¿cómo me tengo que sujetar a mi hermano en este versículo, hermanos? Humildemente. Dice Humberto, humildemente, pero hay más. Aquí podemos ver más, ¿verdad? En que tengo que alejarme del mal hacia mi hermano, ¿verdad? Tengo que alejarme de la soberbia hacia mi hermano. ¿Y de qué? ¿De qué más, hermanos? De la boca perversa hacia mi hermano. Entonces, ¿ya lo vamos entendiendo el versículo? Ok, vamos más adelante pues. Segunda de Corintios 7:1, hermanos. Segunda de Corintios 7:1. Capítulo 7, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora bien, tengo dos frases aquí, hermanos. Una es, limpiémonos de contaminación, y la otra es, perfeccionándonos en la santidad. Dos frases que tenemos que sacar de este versículo, que termina en esta frase, temor de Dios. ¿Sí? Primero, hermanos, limpiémonos de toda contaminación, hermanos. Es también parte de tener temor de Dios.
de toda contaminación es parte de reflejar ese temor de Dios. Ahora, júntenlo con la otra frase, hermanos. Someteos unos a otros. ¿Sí? Siguiente frase. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tengo que hacer con mi hermano? ¿Verdad? Para la santificación, hermanos. ¿Cómo me someto yo a mi hermano para la santificación? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo le demuestro mi respeto a mi hermano en la santificación? ¿Sí? Bueno, péguelo con esa frase también, hermanos. Entonces, una de las cosas que podemos entender, hermanos, que es el temor de Dios, es alejarnos de todo pecado. ¿Verdad? Es ir quitando los pecados que nos estorban. Pues hermano, ayer me comí 15 tacos, pequé de gula. Dios, me arrepiento, por favor. ¿No? Bueno, lo estoy tratando de ilustrar, ¿verdad? No es que sea pecado comer, ¿verdad? Bueno, ya cuando hacían un reto ayer de 27 tacos, Jati me decía, ¿cómo ves? ¿Te los vas a comer o no? Sé que sí me los como, hermanos. Estoy seguro que me como los 27 tacos. Ahora, imagínese usted cómo está mi comportamiento si me como los 27 tacos. Si soy de estómago grande, pues sí, ¿verdad? Si es con eso sacío mi hambre, pues sí. Pero si estoy comiendo por comer, es una exageración y caigo en un pecado, ¿verdad? Bueno, eso es un ejemplo muy tranquilo, hermanos, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo que hacer es, ¿no?, caer en ese pecado, hermanos. Ay, es que no puedo dejar de comer por comer. No, pues arrepiéntete, porque te vas a hacer daño tú. Ahora bien, ese es un ejemplo muy leve. ¿Qué pasa con pecados más fuertes, hermanos? ¿Actúa el temor de Dios en ti, hermano, respecto al pecado? Y estamos hablando de carácter, como en el contexto anterior de la sexualidad, hermanos. ¿Sí? De las relaciones, entre otros. En tu vida propia, hermano, te estás alejando cada vez más de el pecado y te estás santificando más. ¿Sí lo haces, hermanos? ¿Cómo me someto yo a mi hermano cuando yo me estoy santificando, hermanos? ¿Y cómo me someto a mi hermano cuando no me estoy santificando, hermano? ¿Cómo? Si tu hermano te ve que no te está santificando y te exhorta o te alienta, tienes que ser humilde para someterte a la exhortación de tu hermano. ¿Vamos entendiendo, hermanos? ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que ser humildes completamente. La humildad dentro de la iglesia es algo importante, hermanos. El someternos unos a otros en el temor de Dios nos habla de esa humildad. Si yo estoy en pecado y me lo dices, y si yo me enojo, no soy humilde. No me estoy sometiendo a la verdad que mi hermano me está diciendo. ¿Verdad? Y sin embargo, la Biblia nos dice, sométanse unos a otros en el temor de Dios.
Hermanos, esto no es cosa nada más porque sí. Si Pablo se lo habló a los efesios, es porque Pablo entendía que eso iba a pasar, hermanos. ¿Sí? Es porque el Espíritu Santo le decía al apóstol Pablo que eso iba a pasar, hermanos, cuando él escribió la carta a los efesios. ¿Sí? Hermanos, santifícate día con día, hermanos. Que ese temor de Dios lo entiendas tú cada vez más, que Dios te regala un día más a ti. ¿Qué más será el temor de Dios? Ya hablamos de quitarnos del pecado, quitarnos del mal. Y citó arrogancia, citó el chisme, ¿verdad? En el proverbio, que en la murmuración, con una sola palabra. ¿Qué más será el temor de Dios? Hermanos, Génesis 22:12. Génesis 22:12. Hermanos, el temor de Dios demanda integridad, hermanos. El temor de Dios demanda integridad en nuestras vidas. Y la integridad, hermanos, tiene que ver con esto que voy a citar, 22:12. ¿Qué tiene que ver la historia de Abraham, verdad, con nosotros? 22:12. Y dijo, vamos a leer el 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo. Dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Hermanos, hay que entender esto, el temor de Dios. ¿Qué le mandó Dios a Abraham? Sacrifícame a tu hijo. Y ahí fue Abraham, ¿verdad? A sacrificarlo. ¿Y se detuvo Abraham? No, sino que lo iba a hacer, hasta que Dios le dijo, detente. Y me maravilla cuando el ángel le dice, no lo hagas porque sé que temes a Dios. Entonces el temor de Dios, hermanos, va junto con la obediencia, hermanos. El temor de Dios es obediencia. Así de sencillo, obediencia. Y obediencia tiene que ver con integridad, hermano. ¿Sí? Obediencia, hermanos. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Los que están leyendo el libro de Samuel, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? ¿Más qué? Holocaustos y sacrificios, hermanos. Uno puede disponer su tiempo y estar aquí y todo lo que quieras, pero si no hay obediencia, ¿de qué te sirve? Sí, así es. Tú puedes estar en la iglesia, pero si no eres obediente, ¿de qué te sirve? Entonces, hermanos, la obediencia es parte de el temor de Dios. Hermanos, Nehemías 5:15. Nehemías 5:15. Casi no citamos estos libros, ¿verdad? Nehemías 5:15. Nehemías 5, versículo 15. Dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata
y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así a causa de él. ¿Qué nos está diciendo Nehemías a nosotros del temor de Dios, hermanos? Debemos ser íntegros. De integridad, exactamente, Jaime, de integridad. Los gobernantes estaban abusando del pueblo, lo que podemos ver hoy en nuestro gobierno, ¿verdad? No voy a meter en eso, porque no tiene, ahorita no es el tema de los gobiernos. Pero dice Nehemías, yo no hice como los gobernantes, por el temor de Dios. Hermanos, hacer lo correcto es reflejar el temor de Dios. Hermanos, y esto es importante en nuestras vidas, porque nos va a tocar enfrentarnos a situaciones en las que en las que tienes que hacer lo correcto. ¿Temes a Dios? ¿Qué pasa cuando cometes una infracción de tránsito? ¿Te multan? Pero ¿qué pasa cuando dices, no, es que no podemos arreglar esto de otra manera? ¿Cuántos han dicho eso, hermanos, a un tránsito? ¿No podemos arreglar esto de otra manera? Pues no he almorzado, mi jefe, ¿cómo ves? Las de 3 gorditas. ¿Eso será lo correcto? Están faltando la ley. A mí me pararon los tránsitos porque se me fundieron las luces de atrás. Traía un corto el carro y ya lo había llevado con eléctrico y 3 veces me cambió el mismo fusible. Entonces, ese día salimos de la casa de Arturo, de la célula, y ya por ir platicando con Viri, no prendí las intermitentes para los que no me ven. Y ya de repente vi la patrulla atrás y... a ver, deténgase. Dígame, ¿qué pasó? Pues no trae luces. Y dije, y las intermitentes. Le dije, no, pues es que se me pasó. Híjole. Yo le dije, échame la mano. En el sentido de que me diera la oportunidad de irme y pues prender otra vez las intermitentes. Le dije, ¿cómo ve? No, ¿cómo lo puedo ayudar aquí? Le dije. Pero ya después le dije, ¿sabe qué? No, pues haga su chamba, le dije. Ya haga su chamba, lo que usted quiera, le dije. Pero si usted quiere echarme la mano por ese error, pues ayúdeme. Si no, usted haga lo que quiera. Y ya, pues yo creo que Dios conmovió su corazón, ¿verdad? Y me dejó ir. Pero ¿qué pasa si yo le digo, pues ¿cómo ve, mi jefe? Pues ya, es que ya me quiero ir a dormir. Ahí le va la mochada. ¿Sería hacer lo correcto? Ahora, en ese ejemplo, piensen ustedes más ejemplos. ¿En qué nos toca hacer lo correcto? ¿Con mi esposa? ¿Con mis hijos? ¿Con mi vecino? ¿Con las personas en mi trabajo? ¿Con las personas en la escuela? Me toca hacer lo correcto. Si no estudié y reprobé, ni modo. ¿Sí? Nos toca siempre hacer lo correcto, hermanos. De eso nos habla la integridad. Pero qué bueno que tengamos el corazón de Nehemías. Nehemías dijo, a causa del temor de Jehová no lo hice. Fíjense, a causa del respeto a Dios no lo hice. ¿Piensas tú lo mismo igual? ¿O quieres librarte de las cosas no importándote que ofendas a Dios? Ahora bien, esto asócialo con el someteos unos a otros dentro de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Seguimos adelante, hermanos. ¿Qué será el temor de Jehová o el temor de Dios en nuestras vidas? Hermanos, si tú eres una persona que temes a Dios y que cada día más entiendes el temor de Dios,
ese respeto reverente a Dios, hay buenas causas en ello. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. ¿Qué nos dirá el Proverbio 1, versículo 7? A los que leen los proverbios diario, ¿qué dirá ese proverbio? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando tú, hermano, entiendes el temor de Dios y cada vez que practicas el temor de Dios o entiendes y sientes en todo tu ser que debes de agradar a Dios y de honrar a Dios, eso cada vez más te va haciendo una persona sabia, hermanos. ¿Hay gente necia en la iglesia? Sí, hay gente necia en la iglesia. ¿Por qué hay esa gente necia dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque no comprende el temor. Dice nuestra hermana, no comprende el temor de Dios. Y es una verdad. Pero es porque ni siquiera sabe qué es lo que Dios quiere para ella. Por eso siguen lo mismo. Y ya viste, ya el hermano tiene 5 años en Cristo y sigue siendo una persona tan necia, que no entiende. Pero ¿qué pasa cuando dicen, no, el hermano muestra sabiduría? ¿Por qué? Ahora es el contrario, hermanos, ¿por qué nosotros reflejamos sabiduría? Porque entendemos lo que es el temor de Dios, ¿verdad? ¿Quieres ser una persona sabia? No con mucho intelecto, hermanos, ni conocimiento, ¿sí? ¿Quieres ser una persona sabia? Aprende el temor de Dios, hermano. Apréndelo completamente en tu vida. Proverbios 14:27, hermanos. Ahí unos paginitas más para allá. Y hermanos, les estoy dando varios aspectos para que vayamos entendiendo qué es lo que Dios quiere, en lo que Dios quiere que nosotros le respetemos, ¿sí? ¿Y qué son las causas de ese temor de Dios y ese respeto reverente hacia nuestro Dios? 14, ¿qué les dije? 27. Dice el 14:27, el temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué nos está diciendo este proverbio? Que si tú estás en el temor de Dios, hermanos, en el temor de Dios hay una satisfacción, hermanos, espiritual. ¿Sí? Hay una satisfacción completamente. ¿Por qué? Porque dice, para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué dice Gálatas? El que siembra para la carne, siembra para muerte, para corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, siembra para vida eterna, hermanos. Entonces, el temor de Dios
es el resultado. ¿De qué es el resultado? El temor de Dios, hermanos. De apartarnos de la muerte, hermanos. ¿Y cómo nos apartamos de la muerte? Obedeciendo. ¿Y cómo llegamos a obedecer a Dios? Habiendo nacido de Dios, hermanos. Exactamente. Habiendo nacido de Dios. Salmo 19:9, hermanos. Salmo 19:9. Salmo 19, versículo 9. Ok. Fíjense bien, ¿eh? El temor de Jehová es ¿qué? Limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hermanos, el temor de Jehová es limpio y siempre permanece. Es el temor que nosotros le tenemos, ese respeto que nosotros le tenemos a Él, hermanos. No es el que Dios tiene, sino el que nosotros le damos a Él. ¿Cómo tiene que ser ese temor? Limpio. ¿Y qué dice en el Sermón del Monte? Bienaventurados los de ¿qué? Limpio corazón, hermanos. Los de limpio corazón. Entonces, el temor de Jehová es limpio, claro, para aquel que de su corazón hace las cosas correctamente, limpiamente, hermanos. Hablábamos en la célula del Sermón del Monte, ¿verdad? De que este pasaje nos habla de no hacer las cosas con malicia. ¿Sí? O las cosas con una doble intención, sino que hay que hacer las cosas con un limpio corazón. Y cuando haces las cosas con un limpio corazón y dejas una mala intención a un lado, estás entendiendo el temor de Dios y lo estás ratificando que es limpio, hermanos. ¿Sí? Y más que nada, permanece para siempre, hermano. ¿Sí? ¿Me van entendiendo, hermanos? Sí. Ahora bien, no se le olvide todo lo que voy diciendo, relacionándolo con someteos unos a otros. La iglesia, hermanos, debe de caminar hacia el temor de Dios. Dijo Cristo, llevar mi yugo, ¿verdad? ¿Qué era el yugo? Era una yunta, ¿verdad? Donde iban los toros o los animales juntos. Y en Corintios dice, no se unan en yugo desigual. O sea, Dios no quiere un yugo desigual. Dios quiere un yugo, el de Él, el que llevamos juntos. Entonces todos de nosotros, hermanos, tenemos que ir caminando en el temor de Dios. Todos nosotros. Pues no, yo no, porque apenas entregué mi vida al Cristo y pues no. Pues yo no, porque no puedo. No, todos tenemos que ir caminando hacia el temor de Dios. Todos, hermanos. ¿Quién va a enseñar al que se convierta la semana que entra? ¿Quién lo va a enseñar en el temor de Dios? Tiene al Espíritu Santo, pero ¿de quién va a ver el ejemplo? De la iglesia. Entonces es importante someternos en el temor de Dios, hermanos, ¿verdad? Ok, Hechos 9:31. Libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 31.
Hechos 9, versículo 31. Entonces, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Ya sabemos qué es edificar. Andando en el temor del Señor, y se fortalecían por el Espíritu Santo, hermanos. Otra cosa, hermanos, nosotros, Iglesia Bíblica Zacatecas, hermanos, si nos vamos edificando, hermanos, unos a otros, ¿en qué tenemos que ir andando? En el temor de Dios. Pero si no nos estamos edificando unos a otros, si nos estamos destruyendo unos a otros, o nos ignoramos unos a otros, ¿cómo vamos a crecer en el temor de Dios? Es un buen ejemplo la iglesia de Hechos. De hecho, es el mejor ejemplo de iglesias. Ni las mega iglesias que hay en el mundo son el ejemplo de esa iglesia, hermanos. ¿Sí? Ellos se edificaban, hermanos. Y dice el escritor de los Hechos, Lucas, que andaban en el temor de Dios. Entonces, todos nosotros tenemos que ir caminando en el temor de Dios. Si se queda uno, hermano, no te quedes. Hermano, no te quedes, vámonos, vente. Arrepiéntete y vamos a honrar a Dios con nuestra vida. Pero no, a veces volteamos y vemos al que se queda y ya se quedó ese hombre, no. Hacemos leña del árbol caído. Y eso no es edificar, hermanos. Y tampoco es es someternos en el temor de Dios, hermanos. No es. Ya cuando el hombre ya de a tiro no quiere, ok. Dios, ¿verdad?, te bendiga. Dios obre en tu vida. Primera de Pedro 1:17. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Hacia dónde tenemos que ir caminando, hermanos? ¿Qué es lo que caracteriza nuestra vida en Cristo? ¿Y qué es lo importante en esta vida en Cristo, hermanos? Es que caminemos en el temor del Señor, hermanos, unos a otros. Alentémonos al temor del Señor, unos a otros. Respetémonos en el temor del Señor, unos a otros. Seamos íntegros en el Señor, unos a otros. Seamos sabios en el Señor, unos a otros, hermanos. Entonces, hermanos, en lo que tenemos que entender en resumidas cuentas es que el temor de Dios es un obedecer completamente a nuestro Dios. Así, resumidas cuentas, es obedecer y agradar a nuestro Dios. Eso es lo único. Y entonces, si yo agrado a Dios y mi hermano también agrada a Dios, tenemos que ir agradándonos a Dios, hermanos. Pero si nosotros no estamos agradando a Dios, no estamos obedeciendo a Dios, hermanos,
¿verdad? No vamos a poder honrar a Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos pues entender, en otras palabras, lo que es el sujetarnos unos a otros? ¿Cómo podemos entenderlo un poco más? Vamos a ver una cita en 1 Corintios 15, hermanos. En 1 Corintios 15. Vamos a ver esa cita de 1 Corintios 15. Versículo 18. 15, 18. Vamos a ver si es ese, hermanos. Porque ya vi un problema aquí en mi cita. Entonces también eso. Dice, entonces también los que también no. Es 10, permítanme. Dejen rápidamente. No, es 16, 15. Sí, es capítulo 16, versículo 15 al 18. ¿Sí? Perdón, aquí me equivoqué en la cita que tengo aquí impresa. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Oigan muy bien esa frase, servicio de los santos. Versículo 16. Os ruego que os sujetéis, otra vez esa palabra, a personas como ellos, ya que todos los que ayudan y trabajan, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces, si yo vivo en el temor de Dios, hermanos, el temor de Dios, o el sujetarme a ustedes y ustedes a uno, es cuando, hermanos, dice el apóstol Pablo, cuando servimos a los santos, hermanos. Pero si tú no entiendes todo lo que vimos del temor de Dios, ¿cómo te vas a poner a servir a los demás? ¿Van conectando sus cabos, hermanos? ¿Van entendiendo que esto va más allá que unas simples frases? Son acciones reflejadas en el servicio dentro de la iglesia, hermanos. En el servicio que le dedicas a tus hermanos. Ahí lo reflejas, hermano. Dice aquí el apóstol Pablo, esta familia servía a los santos. Y dice en el 16, os ruego, fíjense cómo dice el apóstol Pablo, os ruego que os sujetéis a ese tipo de personas. Entonces es importante que estemos sirviéndonos unos a otros. Pues yo no le sirvo a fulano porque él no es nadie. Pues yo no le sirvo a Jaime porque, pues, no me agrada su personalidad. ¿Ese es el temor de Dios? No, hermanos. Es al contrario. Pues yo no me someto a quien me puso a barrer porque él no es nadie. ¿Quién es él? Y siempre estamos así, ¿no? Oponiéndonos. Ay, no, es que lo dijo fulano y él no es nadie. Ay, no, lo dijo sutano y mangano y él no es nadie.
Hermanos, ¿quiénes somos todos nosotros en el Señor? Siervos inútiles. Eso es lo que somos, hermanos. Entonces, hermanos, no tengo por qué batallar en ayudar a mi hermano Jaime. Él si me dice, échame la mano, hermano. Sí puedo, te voy a echar la mano. Oye, haz esto, ¿cómo ves? Y otros me van a pedir a mí, haz esto. Pero no, a veces buscamos posiciones para poder hacer las cosas. ¿Qué dice Filipenses 2, hermanos? Filipenses 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. 2, versículo 1. Vamos a leer mejor. Vamos a leer desde el 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Versículo 2, completad mi gozo, siendo lo mismo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los ¿qué? Demás. ¿Cómo? A uno mismo, ¿sí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, hermanos. Usted y yo somos iguales en Cristo. Usted y Humberto somos iguales en Cristo. Usted y Josué, hermanos, somos iguales en Cristo. ¿Sí? No hay jerarquías, hermano, en la iglesia. No hay jerarquías. Entonces, ¿para qué están los pastores? Ya lo vimos. ¿Para qué Dios puso pastores, apóstoles, maestros? Ya lo vimos. Para enseñarla y edificar a los demás. Pero no hay jerarquías, hermanos, porque todos somos servidores. Entonces, ¿qué autoridad tiene el pastor? Tiene autoridad para disciplinar y para enseñar y para edificar, hermanos. Nunca dice que tiene autoridad para someterlos a su voluntad. ¿Sí? Nosotros, hermanos, tenemos que ir entendiendo que todos tenemos que someternos unos a otros, hermanos, en ese temor de Dios. ¿A quiénes no tenemos que sujetarnos? A los herejes, hermanos. Nada más a los herejes. Gálatas capítulo 2, versículo 1 al 5. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Ay, Julio. ¿No es 5? 2, no, capítulo 2, 1 al 5. Gálatas 2, del 1 al 5, dice: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas,
que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¿Cuál es el tema? Circuncídate, si no, no eres salvo. Esa era una herejía y sigue siendo una herejía hoy en día. ¿Sí? Y a todo el que hable falsa doctrina, hermanos, no podemos sujetarnos, hermanos. Solamente esa es la excepción. Que no hable conforme a la palabra de Dios, ni sujetarnos. Bueno, me decía Viri, le platicaba yo de esto, me decía, bueno, ¿y quien nos engaña, qué podemos hacer? Bueno, para eso está la comunión en la iglesia, por eso Dios ha puesto el discernimiento en todos, porque cada uno de nosotros sabemos o discernimos si los espíritus son de Dios o no. ¿Sí? Entonces tú mismo te puedes dar cuenta quién tiene buena enseñanza o quién está dando mala enseñanza o está haciendo mala enseñanza, hermano. Ni a ese ni chiste, hermanos, sujetarnos. Pero en lo demás, hermanos, usted y yo tenemos una grande responsabilidad de sujetarme en el temor de Dios a mi hermano. Regresamos a Efesios, hermanos. Regresamos a Efesios. Déjenme ver cuánto tiempo llevo, porque todavía nos falta hasta el capítulo 6, hermanos. ¿Qué creen? No se crean. No se crean. Regresamos a Efesios. Someteos en el Señor unos a otros en el temor de Dios. Hermanos, este versículo nos introduce, hermanos, el modelo familiar que Dios quiere. Por la mala aplicación de este simple versículo, hermanos, las iglesias o los matrimonios dentro de las iglesias son más disfuncionales que los del mundo. Ese es un hecho, hermanos. Ese es un hecho. La iglesia tiene que ser la diferencia con los del mundo, ¿verdad? Sí. Pero este versículo, una vez una señora decía, es que mi suegro estaba enseñando este pasaje y ya entró al 21, la semana que entramos al 22, hermanos, y él había entrado en el 22 y le cambió el panorama a esta señora y se levantó. No, es que todo lo demás tiene que ver con ese versículo del 21. Claro, hermana, sí tiene que ver con el versículo 21. Pero no como usted lo entiende. Sí, no como usted lo entiende. ¿Cómo entendía este versículo? Hermanos, sí debemos someternos unos a otros. Pero Dios ha establecido mandamiento para cada miembro de la familia. Decía, es que tiene que someterse mi esposo. Bueno, ya no quiero hablar de eso. Voy a dejarlo para la semana que entra. ¿Cuál es el temor de Dios? Obedecer sus mandamientos, hermanos. Y Dios, en lo que sigue, les va a establecer mujeres, hombres e hijos. Y asalariados, hermanos. Trabajadores y patrones. ¿Sí? Entonces, por esta mala interpretación, hermanos, por este extremo en donde queremos que rime con lo que nosotros queremos experimentar en la familia, las familias dentro de la iglesia son más disfuncionales que afuera.
Y hermanos, les invito a reflexionar y que la semana que entra traigamos nuestro corazón preparado para recibir lo que Dios tiene para mí y lo que tiene para usted. No diga y voltee a un lado y diga, no, este mensaje es para el hermano tal. Ah, no, este mensaje es para la hermana sutana. No. Venga preparado usted, hermano, a decir qué es lo que quiere Dios para mí. ¿Sí? Porque si nos tenemos que sujetar a los mandamientos de Dios unos a otros, ¿qué creen? Pues hay mandamiento de Dios todavía para nosotros. No se queda ahí. Les voy a dar un adelanto. Se malinterpreta este pasaje en los matrimonios, o se exagera en que el hombre se tiene que someter a la mujer y la mujer se tiene que someter al hombre. Por el versículo 21. Pero vamos a descubrir, hermanos, que es todo lo contrario. ¿Sí? Porque son órdenes, hermanos, de Dios. Versículo 21. Someteos, 22. Todas estas frases que siguen el 22. Dice el 25. Y da ejemplos el apóstol Pablo, El 25. El capítulo 6, versículo 1. El capítulo 6, versículo 5. ¿Sí? Y el versículo 7 son imperativos, hermanos. ¿Sí? No son una opción. Son imperativos. Así es que, hermano, usted sométase a su hermano en la obediencia al Señor. ¿Verdad? Así es que, hermanos, que Dios me los bendiga.